ustedes, bienvenidos a Conexiones. Es viernes 27 de enero de 2017. Saludos fraternos a quienes nos acompañan a través de la transmisión en señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. De igual modo a quienes están con nosotros a través de los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Las otras opciones, las plataformas digitales para que usted nos acompañe a través del fanpage Will Salgado. Usted nos puede acompañar también, estamos transmitiendo de esa vía por TVO Canal 23 en el Facebook y también en Twitter. Tenemos esas otras opciones. Si desea ver la transmisión totalmente en vivo desde cualquier país en el mundo, lo puede hacer a través de su smartphone. Solo tiene que descargar la aplicación TVO Canal 23. En el segundo segmento de la entrevista, como siempre es habitual, vamos a tener habilitados los dos números de teléfono que estarán apareciendo en pantalla para que ustedes participen con el comentario, la pregunta para nuestros invitados. 2263-0023, 2264-9179. Esta noche la vamos a dedicar a hacer un análisis, una reflexión sobre la nueva realidad que se ha configurado para nuestros compatriotas, para los inmigrantes en Estados Unidos, sobre todo luego de la elección y toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que implica esto para América Latina y sobre todo para El Salvador. Esta tarde, más bien, este viernes, Carlos Slim, magnate mexicano, el tercer hombre más rico del mundo, ha dado una conferencia de prensa poco usual, sobre todo porque lo hizo a través de la transmisión a través de Twitter y el Facebook, sobre todo para dar su punto de vista sobre el tema de la inmigración, la relación bilateral de Estados Unidos-México a raíz de las nuevas declaraciones que ha dado Donald Trump, la construcción del muro y toda esa controversia que hay alrededor de este punto. Lo que ha dicho Carlos Slim es un llamado más bien a la unidad de los mexicanos y a tratar de ver de qué manera se logra enfrentar esa situación. Vamos a hablar entonces de este tema del muro México-Estados Unidos, pero bueno, hay un muro también que es más virtual, que es México hacia Centroamérica, y de ese poco se habla. Hablaremos de ese tema, de las gestiones locales que se podrían esperar también, sobre todo la configuración de esta nueva correlación. ¿Qué podría ocurrir, por ejemplo, si los tres países de Triángulo Norte, así como estamos involucrados en el tema que nos coincide lamentablemente con esa situación de violencia o de pobreza, también se unifican posiciones para poder tener alguna visión distinta o conjunta, por lo menos ante Estados Unidos? Pues bueno, queremos agradecer que nos acompaña esta noche en nuestros estudios Reinaldo Albergue, director ejecutivo de SOS Inmigración. Buenas noches, Reinaldo, bienvenido. Señor, muy buenas noches. También agradecemos a César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, INSAMI, que está con nosotros. César, bienvenido. Hola, William. Gracias por seguir con este tema que nos impacta a todos. Y gusto de estar contigo, Reinaldo. Gracias. De acuerdo, y en los próximos minutos, más o menos 8:10, 8:15, estará con nosotros vía Skype Salvador Sanabria, director ejecutivo de Rescate, para que también nos dé su punto de vista. Él está en Los Ángeles y desde luego entonces tiene alguna información o digamos, el pulso mucho más fresco de lo que está ocurriendo, cómo está palpitando el corazón de los compatriotas, de los inmigrantes allí en Los Ángeles y en esa comunidad tan importante. Antes de iniciar, recordarles a ustedes nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Usted encuentra sucursales en el occidente, en la zona central, para central y en el oriente de nuestro país. Pues bueno, dicho esto, para comenzar, Reinaldo, hay una nueva realidad que se ha configurado ya, ya no es, digamos, un poco de especulación. Cuando estaba el proceso electoral en Estados Unidos había mucha especulación, sobre todo porque en aquel momento lo que menos probable se anticipaba en el escenario es la posibilidad de que Donald Trump, así como había venido, digamos, arrasando internamente, y de repente parecía que no necesariamente iba a ser el presidente de Estados Unidos, ¿no? Y Hillary Clinton podía ser entonces, pero al final tenemos una realidad. Donald Trump es el presidente y hay muchísimas cosas que parece que van a cambiar para Estados Unidos y el mundo. ¿Cuál es la primera impresión? Bueno, todo el mundo pensaba que incluso en su discurso de presidente iba a dar un discurso conciliador, donde iba a llamar a la unidad de ambos partidos, pero no fue así. El discurso se mantuvo igual como lo había hecho en su campaña, tan duro y tan radical, da por las mismas promesas que él había llegado hasta ese puesto, por la gente que creyó muy fuertemente en que él iba a hacer cumplir la ley. Y ahora ya no hay especulación, como tú lo decías, sino que ahora ya hay realidades, porque ya comenzó a firmar las primeras órdenes. Ya tenemos la orden del muro y la orden de seguridad nacional. Esas son las dos primeras órdenes que ha firmado, donde ahora a todas las personas que lleguen de ahora en adelante a los Estados Unidos ya no van a ser soltados como eran anteriormente. Detenidos, procesados, los soltaban
les ponían un día de corte, se presentaban ante un juez de migración y eran evaluados sus casos. Ahora ya no van a ser así, sino que ya dio la orden de que las personas sean detenidas, ¿verdad?, procesadas, incluso va a revisar hasta el récord de las personas, por si no es la primera vez que han llegado o han tenido antecedentes criminales por su récord, ¿verdad?, las va a hacer pagar en prisión primero y después los va a deportar. Reinaldo, muy expedito todo, ¿no? Porque, claro, decretos ejecutivos son decisiones estrictamente del presidente Donald Trump. Correcto. Por lo tanto, esto como no pasa por una discusión del Congreso, del Senado, pues todo lo que aparece en sus manos sí parece que va a ser muy expedito. Entonces, la implicación que tiene para los compatriotas, estamos entonces ante la posibilidad de procedimientos abreviados de expulsión de aquellos que lleguen de forma indocumentada a Estados Unidos. Claro, eso es lo que va a pasar de ahora en adelante, que ya las personas van a ser detenidas, capturadas y procesadas. Incluso habló de la contratación de más jueces de inmigración, habló sobre contratar a 5,000 agentes de la patrulla fronteriza y habló de contratar a 10,000 agentes del ICE, Claro. ¿verdad? Entonces, no está jugando, o sea, mucha gente piensa que todavía está en el discurso de campaña y no es así, ya es una realidad. Y la gente tiene que entender que de ahora en adelante, migratoriamente hablando, Estados Unidos va a cambiar de manera radical. La gente está muy asustada, no sabe qué más viene la siguiente semana. Ya van a comenzar la revisión de los tratados de libre comercio, ya va a comenzar la revisión de muchos programas que Obama había autorizado, ¿verdad? Como los Dreamers, DACA, como puede ser que más adelante el TPS, el Triángulo Norte. O sea, él ya lo dijo antes en la campaña, lo que pasa es que mucha gente quizás no le puso atención, donde dijo, voy a revisar cada uno de esos programas y aquellos países que tengan excelente relación conmigo, ¿verdad?, yo voy a mantener esos programas. O sea, ya lo había dicho antes. De acuerdo. Ahora, César, efectivamente, leyendo uno un poco los reportes, locales y juntos en una alianza empiezan a perseguir a población migrante. O sea, el policía que te para, si te encuentra sin documentos de migración, inmediatamente te traslada a las autoridades migratorias y ya es una posible deportación. Esto lo había suspendido el presidente Obama y ahora lo retoma nuevamente. bueno, vamos a hablar más adelante con Salvador Sanabria para que nos dé un poco el palpitar, ¿no?, de lo que cómo se está viviendo, sobre todo en la zona de Los Ángeles, esta situación. Pero, Reinaldo, ¿cuáles son los primeros pasos que, digamos, habría que asumir respecto a esta nueva realidad? Ya vemos cómo está actuando en el caso de México, pues nadie se esperaba, por ejemplo, que la primera guerra, entre comillas, que se diera en términos políticos, diplomáticos, fuera un poco de Donald Trump con el presidente Peña de México, ¿no? O sea, al final hasta se frustró la reunión que estaba programada para estos días. Pero entonces, ¿cómo hay que ir colocando en perspectiva este tema? Miren, nosotros siempre le hemos dicho a la gente que tiene que estar informada, tiene que empaparse de información. Nosotros tenemos un lema de que la información es poder,
cuando tenemos fuentes y buena información, vamos a poder tomar buenas decisiones, especialmente aquellas personas que tienen casos pendientes o que tienen orden de deportación pendientes, tienen que ir con abogados, tienen que consultar cómo están sus casos. Acuérdense que Estados Unidos es el país de las demandas, ¿verdad? Y eso es lo que va a comenzar a verse ahorita, las demandas que va a comenzar a recibir el presidente, porque ya varios le dijeron, bueno, nos vemos en corte, ¿verdad? ¿Por qué? Por la violación a los derechos humanos y porque mucha gente se siente muy ofendida, ¿verdad?, por el trato que se le está dando a la comunidad latina. A ver, dice, lo que tenemos acá es una publicación de Diario El Mundo, donde dice, en una de las informaciones, vuelve el programa Comunidades Seguras, promete enviar criminales a sus países de origen. O sea, eso es lo que viene. Esa es la promesa, una de las promesas. Claro. Pero no solo es de enviar a la gente que ha cometido delitos, sino que primero los va a castigar. O sea, primero van a hacer que pague sus penas en prisión. Después de pagar las penas en prisión, entonces... El hecho de pasar ilegalmente Correcto. ya es crimen. Claro. Ya, el hecho de una luz roja ya es un crimen. Entonces habría que ver, definir qué es criminales, porque si es en toda su composición la palabra, entonces estamos hablando de deportaciones masivas. Ya luz roja, desorden en la vía pública, violencia doméstica, estado de ebriedad, sin licencia, eso es un crimen, ¿no? Entonces habría que clasificarlo, ¿no? Sí, Por ahí, recuerda que hay sí. dos delitos, ¿verdad? Delitos menores y delitos mayores. Claro. Entonces, ¿cuáles son los que van a tomar Correcto. como una felonía agravada? O sea, ¿son los delitos mayores o también un delito menor? Porque incluso hasta los residentes permanentes pueden llegar a perder sus residencias permanentes a través de un delito. Lo que decía ahorita de la violencia doméstica, se ha dado miles de casos de personas que pelean en la familia. Bueno, los latinos tenemos esa costumbre o mala costumbre familiar, pero el vecino llama a la policía. Claro. Y aunque después tu esposa no te quiera levantar cargos o tu hermana no te quiera levantar un cargo, pero ya la policía lo toma y él te toma. Como se un actúa de teléfono. oficio, ¿no? Correcto. Entonces, Actúa Que de no es oficio. nuevo, ¿eh? Que no es Porque nuevo. en mi oficina recibimos deportados ya residentes, donde el presidente Obama aplicó la ley, o sea, no importa que sea residente, que tenga todo. ahora, porque ese es el otro tema, ¿no? El incremento en las deportaciones ha sido prácticamente sostenido, progresivo en los últimos años. De hecho, siempre hemos hablado de las deportaciones con Obama, sin Correcto. tener una retórica tan pública, digamos, como la que tiene Donald Trump, pero sí había una situación tensa, ¿no? Claro, Sí. y es lo que está diciendo ahorita, incluso con el nombramiento que hizo de su secretario de Seguridad Interna. ¿verdad? Kelly. Ajá, correcto. El general Kelly. Un Ujú. ex general del ejército. Jefe Una de Comando Sur. Ajá, correcto. Jefe Sí, de Comando correcto. Sur, claro. sí. Y que está acostumbrado a recibir órdenes y ejecutar órdenes. O sea, es una persona, incluso la persona que puso como fiscal general es una persona antimigrante muy fuerte, que es donde aprueban los perdones. ¿Verdad? Todo perdón que llega para cualquier caso llega donde el fiscal general. Claro. Y él es el que lo firma. O sea, puede ser que también vengan las negaciones de perdones para las personas que han cometido delitos, puede ser que no las dejen regresar, porque muchas personas que están en procesos de petición familiares tienen que pedir perdón para poder regresar por los delitos que han cometido anteriormente. Sí, que es un proceso bien difícil. Así es. Y Pero que mira, no. tomando en Sí. cuenta eso, Reinaldo, que tú hablas sobre este general Kelly, y tomando en cuenta el discurso que acaba de dar Donald Trump, cuando se dirige a México y le dice, ustedes, México, mis grandes amigos que siempre he respetado, a ustedes y a nosotros nos golpea la migración. Ya, quiero levantar un muro de comercio donde los dos países se puedan beneficiar, porque a mí, Estados Unidos, nos conviene que México tenga una buena economía. Mira, cuando le dice eso, podemos insinuar... Pero es casi como una forma sarcástica o hasta No, dónde. porque podemos insinuar, puede insinuar toda una estrategia geopolítica, como el presidente Obama mandó a México a detener la ruta migratoria para que no pasaran a Estados Unidos. Lo implementó y lo aplicó México. Por eso al final de los periodos recibíamos más deportados de Exactamente. México que de Estados Unidos. Yo Y por eso- entonces Donald Trump le está recordando, ¿no? Si se portan bien con nuestra migración, que a ustedes también les duele, entonces vamos a ir bien. Por eso yo decía cuando comenzábamos, se habla mucho del muro, el muro físico, ¿no? De levantarse el muro que es chocante, ¿no? O sea, es una cosa, pues, obviamente inhumana, pero
pero han habido muros ya en Centroamérica incluso, ¿no? O sea, muros invisibles, pero también que han provocado han detenido la migración. Bueno, la bajada del vicepresidente que estaba con Obama vino a eso, a negociar con los presidentes del Triángulo Norte para que hicieran su parte también. Correcto. Y comenzaran a solventar el problema interno que tenemos en el Triángulo Norte. Pero él también, acordémonos que se está poniendo un poco duro o exquisito porque necesita tema para negociar. Yo voy a flexibilizarte algo a ti si tú apretas abajo. No lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú. Pero entonces, para eso son los temas de negociación, ahí es donde entran los políticos. Claro. Y claro, él tiene que poner un nivel súper alto, algo difícil para México, ¿verdad? Que los haga temblar, pero después va a agarrarlo como moneda de cambio. Y mira, y ahí es donde viene el cuidado de los pasos diplomáticos que como país podemos dar. Porque si de repente vemos como estrategia diplomática una alianza con México para enfrentar a Estados Unidos y México está tambaleando en las relaciones de Estados Unidos, entonces cuidado, ¿no? De repente vamos a elegir un aliado que después va a hacer la protección de los intereses norteamericanos en la ruta migratoria. La diplomacia y la parte política hay que tener mucho cuidado. Claro, ahí es donde nuestros gobernantes tienen que ser muy inteligentes. Acordate que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Claro. Depende de las personas que tengas atrás de ti como líder, que te estén guiando, que te estén orientando, que te estén aconsejando. De eso va a depender las buenas o malas decisiones que tomes. Entonces también nuestro presidente debía de formar ya un equipo asesor detrás de él en el tema, ¿verdad? Porque no es lo mismo personas que conocen el tema a personas que desconocen completamente. El tema de la red consular, y mira, con mucho respeto, ¿verdad? Tenemos una autoridad que nos representa como país en Estados Unidos, una señora embajadora, que hasta hoy yo quisiera escucharla y decirle cómo van los diálogos con el nuevo gobierno de Estados Unidos, cómo van sus avances como embajadora de El Salvador. Hasta hoy no hemos visto señales ni del canciller, ni del presidente, ni de la embajadora. Ahora, les quiero hacer una consulta, porque esto sí es más de carácter político, digamos, porque lo que ha ocurrido esta semana es que el presidente de la República asumió la presidencia pro tempore, entiendo que es de la CELAC, y en medio de los discursos él ha dicho, por ejemplo, de que hay que impulsar una agenda agresiva contra las medidas de Trump. Eso fue lo que planteó en esencia, digamos, un poco más amplio el discurso, pero como estamos hablando un poco de las sutilezas en el discurso, en el planteamiento, y viendo de que la realidad se ha modificado sustancialmente, sobre todo con la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, porque ya no estamos hablando de algunas cosas retóricas, sino de hechos concretos, ¿no? Entonces, ¿cómo debe abordarse esa parte? Yo estaba viendo México que estaba criticando a sus embajadores, porque ha tenido 3, 4 últimamente cambios de embajador en México, y lastimosamente decía, un mexicano han puesto gente que no es de carrera, gente que no tiene experiencia, gente que no ha podido aprovechar esa oportunidad de poder llegar a negociar o poder hacer un lobby fuerte en el Congreso, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que cuidar muchísimo a quienes tenemos en el departamento consular, ¿verdad? Las personas, embajadores que están a cargo de esto, a ver qué trabajo van a hacer, qué propuestas le van a traer a nuestro presidente, qué le van a aconsejar, qué podemos hacer, con quién nos vamos a unir. ¿No? Y a nuestra población. Porque si vamos a entrar a un estado de persecución en que la población salvadoreña en Estados Unidos se va a sentir perseguida. Claro. Hay que ver a nuestro cónsul como el amigo inmediato que nos va a proteger, que nos va a orientar, que nos va a decir cómo y qué hacer. Pero si nuestro departamento consular no anda perdido, va a estar perdido en toda la población. Necesitamos presupuesto también. Perfecto. Debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos tendremos habilitados los 2 números de teléfonos, pero también estaremos haciendo el enlace vía Skype con Salvador Sanabria, director ejecutivo de Rescate, para poder conversar con él y que nos dé su punto de vista sobre cómo se está viendo este tema directamente ahí en Los Ángeles. Vamos a ir a una pequeña pausa. Recuerdo a ustedes el patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos a nivel nacional con 19 sucursales. Vamos a la pausa, regresamos.
sienten con... Hola, hola, 1, 2. No, pero ahí estamos. Ya está con nosotros, Salvador. Gracias, ¿me escuchan? Estamos listos, solo terminamos el bloque de comerciales y entramos al aire, Salvador. Ok. Estamos listos. Yo le doy el pase. Bueno. Pues sí. 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 No, y ya la agresividad, la actitud xenofóbica es más, se palpa más. Pues sí. Sí. Bueno, ya metió restricciones para los sirios y son 6 países. Es un gusto que continúe con nosotros. A esta hora de la noche vamos a irnos en un enlace vía Skype con Salvador Sanabria, director ejecutivo de Rescate, para que nos dé un poco el punto de vista de cómo se está, cuál es el ambiente un poco que se está viendo, por lo menos ahí en Los Ángeles, California, y nos comente de cómo se está planteando entonces el análisis ya un poco más en frío, no tan en frío porque Donald Trump acaba de tomar posesión, sin embargo ha tomado una cantidad de decisiones ya ejecutivas muy importantes, de mucho impacto para la comunidad de los compatriotas en Estados Unidos y sobre todo los indocumentados. Y bueno, Salvador, es un gusto que nos acompañe a esta hora de la noche. A ver, entonces, ¿cuáles son las primeras impresiones que se tienen, Salvador? Salvador, a ver, sí nos está escuchando, ¿no? Porque tenemos un pequeño problema de referencia con el audio, nada más. A ver si es posible saber si no se le ha dado un poco de mute al audio en la transmisión suya. Revísenos eso, por favor, para que podamos escucharle, porque no tenemos referencia. ¿Me escuchas? Ahora sí estamos, perfecto. Perfecto, adelante. Bueno, el punto de partida es la orden ejecutiva que firmó el día de anteayer, pero lo más interesante fue el discurso, claro, donde explicó la orden ejecutiva en el cuartel general del Departamento de Seguridad Interna, donde fue acompañado por el general Kelly, ex jefe del Comando Sur de Estados Unidos, hoy secretario de ese Departamento de Seguridad Interna, donde se refirió a una sola región en el mundo, solo una, Centroamérica, y dijo que los migrantes centroamericanos son los que minan la seguridad de México y Estados Unidos. Cierre del primer capítulo. Se abre el segundo capítulo, el incidente diplomático causado el día de ayer por los exabruptos tuiteros de madrugada que cancelaron la visita del presidente Peña Nieto a la ciudad de Washington, cuando su equipo ya casi había negociado el acuerdo a firmar el día miércoles que iba a tomar lugar esa reunión. Y hoy se crea el siguiente capítulo, que es el tercero, que es la llamada de 1 hora entre el presidente Peña Nieto y el presidente Trump, donde acuerdan silenciar la narrativa del muro y continuar la negociación estratégica en términos de seguridad y economía. Sin embargo, el bajarle volumen a la narrativa del muro es preocupante, porque desde adelanto de la firma de esas órdenes ejecutivas, nosotros habíamos analizado que la ficha de cambio que va a utilizar México para esa negociación son los emigrantes de 3 países de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador,
y el resto de los migrantes del mundo, Claro. porque México anuncia que va a construir su muro también y lo vamos a pagar los centroamericanos. Claro. O sea que estamos ausentes en esa nueva política regional, ese nuevo escenario de política regional. Centroamérica está ausente y vuelvo a insistir, Sí, sí. no es posible que las cancillerías del Triángulo Norte cifren los intereses de nuestras naciones y de nuestros connacionales en la política exterior mexicana. Eso no es posible. México no es garante, nunca va a ser el mejor garante de los intereses de Centroamérica. Salvador, entonces, ¿cuál sería el primer paso que habría que dar entonces? ¿Es la unificación de posiciones conjuntas, por lo menos de Triángulo Norte, ya que hay, digo, acuerdos de otro tipo, de otra naturaleza que tienen que ver con el tema de seguridad? Entonces, habría que dar un paso Triángulo Norte para poder configurar una posición conjunta ante México y Estados Unidos. Primero como salvadoreño y salvadoreño americano, yo demando del gobierno salvadoreño que defina la posición de intereses Claro. del Estado salvadoreño, de sus connacionales, de su comunidad migrante en Estados Unidos, para poder emprender una negociación bilateral con la administración Trump. Es lo primero. Segundo, en el marco del desarrollo de esa estrategia regional de la nueva situación política, definir qué puntos son coincidentes con el resto de naciones del Triángulo Norte, para ver si podemos llevar una agenda común para negociar con México y para negociar con los Estados Unidos. Yo sé que les preocupa los 700 millones de dólares que están pendientes y no han sido desembolsados, Sí, sí. pero realmente eso no es relevante, porque cuando uno divide 700 millones en un mar de necesidades de tres naciones, eso solo es una gota en un vaso del océano de necesidades que la región tiene. Entonces, primero, definir los intereses nacionales. Hoy que está de moda el nacionalismo, hay que definir cuáles son los intereses de los salvadoreños que viven en el país y de la diáspora salvadoreña que vive en Estados Unidos. Una última consideración rápida, Salvador. El presidente Salvador Sánchez Serén asumió la presidencia pro tempore de la CELAC esta semana, y ahí lo que planteó, entre otras cosas, es la posibilidad de que se impulse desde la CELAC una agenda agresiva contra las medidas de Donald Trump. Pregunto, ¿cómo utilizar los foros internacionales de este tipo en el contexto de la situación de los compatriotas en Estados Unidos entonces? ¿Será que también hay que pensar en una condición lastimosamente, el nuevo orden internacional que está siendo discutido, ha estado siendo discutido en las últimas 48 horas en Washington y en Filadelfia, entre los ingleses y Estados Unidos, no considera el rol de los organismos internacionales. Ellos plantean que los organismos internacionales deben de ser reformados, incluyendo las Naciones Unidas. Primero reformarlos para que puedan actuar en base a los intereses de esa nueva alianza internacional. O sea que aquí estamos hablando mejor de definir los intereses bilaterales, y Estados Unidos y El Salvador, aunque parezca risible a algún analista, un país tan pequeño, una nación tan ínfima comparado al poder de Estados Unidos, tiene muchos aspectos bilaterales de interés mutuo que le interesa a El Salvador y le interesa a los Estados Unidos. Y si nos logramos unir como región Triángulo Norte, entonces le subimos de nivel a esa negociación. Entonces lo que hay que definir primero, y ahí un amigo que me antecedió porque estaba escuchando el programa, planteaba que el gobierno salvadoreño debería de integrar un comité asesor o algo asesor, pues, para que pueda de alguna manera ayudarle a dirimir y dilucidar esos intereses y la forma de cómo aproximar la negociación bilateral y regional con Estados Unidos. Esas son las tareas que deben llevarse adelante. Esta no es época de organismos internacionales, lo siento, pero van a ser totalmente pasados por alto e ignorados. Perfecto. Salvador, muy gentil, gracias por el tiempo y acompañarnos con el análisis. Buenas noches.
Gracias por la invitación y ahí estamos a la orden. Buenas noches. Perfecto, buenas noches, hasta luego. Bueno, a ver entonces, no sé si vamos a abonar un poco más en el análisis desde acá lo que dice Salvador, Reinaldo y César, porque también está el otro tema que no hemos abordado y es el tema de las remesas. Antes de comenzar el programa hablábamos con César un poco, bueno, qué puede pasar con las remesas. Es decir, así como se está pensando de que desde Estados Unidos el muro lo paguen los mexicanos, bueno, de repente pueden haber incluso, no sé, un impuesto, un arancel o lo que sea para el envío de remesas. Es decir, son escenarios que en el pasado se consideraban muy lejanos, pero ahora parece que cualquier escenario es posible. Pero hay que poner atención a eso que decía Salvador, de la llamada telefónica, donde hablaron más de 1 hora ambos presidentes, y ya se pusieron de acuerdo. Ya se pusieron, o sea, las perezas ya las limaron. Ya vas a ver cómo va a cambiar en un el encuentro tono. privado totalmente Correcto. confidencial que ya no será público además, o sea. Así es. Y dijo, ¿y si nos negociaron en esa hora de telefónico? ¿Y si Pues, negociaron a nuestros si tú países? sos el presidente de México y te dicen, no te voy a tocar, pero ayúdame a cerrar la llave abajo. Ah. Claro. Entonces tú lo vas a hacer, lo vas a aceptar, porque vas a pelear por tu gente. Porque ya miles de mexicanos viven en Estados Unidos, de comercio, de todo lo que tienen. Entonces, eso ya negociaron. Ya se pusieron de acuerdo. Y otra cosa que dice, y si al presidente Peña Nieto se le ocurre levantar un muro entre México y Guatemala, y dicen, los centroamericanos son los que van a pagar es el más muro. barato, William, es más barato el muro entre México y Guatemala que hacer un muro de 3,000 y pico de millas. Que ya está Entre hecho, todos. casi. O sea, Y se lo coloca el carísimo. dique de contención más abajo y es mucho más, Correcto. hasta geográficamente, ¿no? Correcto. Correcto. Eso Entonces, debe analizar todo una mesa especializada Pero que ahora, acompañe entonces lo ideal sería que nos declaremos de verdad en emergencia. o sea, O yo sea, creo que... comenzar a tomar decisiones, a actuar. Correcto. Nuestro gobierno primero tiene que hacer una mesa asesora, donde pueda llamar gente que conozca del tema, que lo puedan guiar en el proceso. No es mi amigo, no es mi vecino, no es fulano porque es amigo de sutano, no. Tienen que llamar gente y hacer una mesa asesora. Acordate que eso es muy importante para que te puedan guiar. Y segundo, tienen que planificar cómo van a trabajar internamente. El gobierno no puede hacer el trabajo que la comunidad hace. Allá la comunidad es la que se va a huelga, la que suena las cacerolas en la calle y todo, pero el gobierno no lo puede hacer. Pero entonces tienen que llegar a una buena negociación con la comunidad para hacer un buen lobby. Tienen que preparar una estrategia. Acuérdate que todas las guerras y las batallas se ganan con estrategia, ¿verdad? Entonces tiene que nuestro gobierno unirse con los otros 3 países, hacer un par de mesas asesoras y comenzar ya a tomar posturas. Y la estrategia implica, porque mira, no solo CELAT somos presidencia pro tempore, también acabamos de asumir la presidencia pro tempore de la Conferencia Regional Migratoria, de CRM. Y hace 2 días anuncian las autoridades nacionales que somos la presidencia pro tempore del CEMPROMIPE, o sea, la Oficina Centroamericana de Promoción de la Micro y Pequeña Empresa. O sea, tenemos ahí instrumentos regionales a nuestra disposición para ver si el CEMPROMIPE puede jugar un papel muy importante si vamos a ser impactados con deportaciones masivas, ¿ya? La Conferencia Regional Migratoria, que va a tener la sede en El Salvador, debe empezar a generar acuerdos regionales para una respuesta ante diferentes escenarios que pueda haber. Y luego, ahora que nos anuncian que las autoridades que están dirigiendo el Consejo Nacional Migratorio entran a un periodo de sustitución, entonces la persona que va a dirigir con migrantes, hay que tener mucho cuidado, tiene que ser una persona que conozca, porque el papel que puede jugar con migrantes ante esta nueva realidad es elemental. Ahora bien, quiero introducir una pregunta que tiene que ver también con el tema político, más bien la geopolítica, porque creo que les decía antes de comenzar que tomó posesión este día, presentó cartas credenciales la nueva embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Y yo creo que es importante leer un poco los mensajes que se están enviando a esos niveles, ¿no? Y habría que tomar nota quizás, porque quiero leer un párrafo de lo que publica El País de España sobre esta información. Dice, la retórica beligerante de Donald Trump retumba ya con fuerza en la sede de las Naciones Unidas. Nikki Haley entregó este viernes su credencial de embajadora de las Naciones Unidas y hay una cita textual, dice ella, tenemos que respaldar a nuestros aliados y asegurarnos de que nuestros aliados nos respalden. Y quienes no nos respalden, que sepan que vamos a apuntar sus nombres y vamos a responder como corresponda.
digo, en la integralidad del análisis no podemos saltarnos esto. Reinaldo. Y acordémonos, interesantes las palabras de la nueva embajadora, porque eso nunca se había escuchado un mensaje así, ¿verdad? Tan retador como el que acaba de decir. Bueno, si no me haces caso, no me seguiste, anoto el nombre y entonces después nos vamos a arreglar. Amenazante. Sí, ya es un mensaje bastante fuerte. Por eso te digo, hay que poner las barbas en remojo, hay que prepararnos, ¿verdad? No sabemos lo que se nos viene ahorita. La otra semana vienen más anuncios todavía de carácter migratorio también, donde va a afectar. Yo creo que la gente tiene que entender que así como cambió Estados Unidos migratoriamente hablando después del 9/11, Estados Unidos tiene que, Salvador tiene que anotar la fecha del 20 de enero de Donald Trump. Va a cambiar radicalmente el tema de política exterior, el tema migratorio, a partir de la llegada del nuevo presidente. Preguntaba William sobre el tema de las remesas, ¿no? Lo dejamos para el siguiente segmento, Ok. porque tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a ir con nuestros anunciantes, regresamos al cierre de la entrevista. Vamos a tener habilitados los números de teléfonos al regreso, porque, bueno, obviamente que en la conversación con Salvador Sanabria también se nos fue un poco de tiempo, y si ustedes desean participar pueden hacerlo. Vamos a tenerlos habilitados los dos números de teléfono. Vamos a una pausa, regresamos. El pollo y el huevo han formado parte de tu vida. A veces caliente, a veces frío, a veces visible, a veces invisible. El pollo y el huevo han estado siempre contigo. Son los alimentos de todos los días, los saludables, los que no pueden faltar en tu casa, porque te nutren y te dan fuerza. Aves, 60 años. Pollo y huevo todos los días. Bien, estamos a cierre de conexiones. Dos temas puntuales, el de las remesas, que no lo hemos abordado mucho, y bueno, había otro dato que César también nos quería compartir, ¿no? Y que a veces parece medio folclórico esto, pero es real. En cuanto a las reacciones que han tenido diferentes sectores. No, y sobre todo los coyotes que están ofreciendo Claro. los traficantes de personas, ¿no? Mira, yo estoy seguro, Reinaldo, y dime si no, que la empresa privada en este momento está teniendo una reflexión
muy profunda sobre esta nueva realidad, porque hay impactos económicos y comerciales. Hay impacto, imagínate que las remesas le pongan un impuesto, se reduce el envío de remesas y impacta el nivel de consumo que pueda haber aquí. O sea, van a reaccionar. Han reaccionado hasta los grupos organizados de traficantes de personas, los coyotes. Ahora te están ofreciendo un combo del 2x1, porque saben que hay una nueva realidad. Aceptan que hay una nueva realidad migratoria que nos está amenazando. Y creo que la demanda fuerte, y lo decía Salvador Sanabria, es que todos estamos esperando cuál va a ser nuestra posición como país, cuál va a ser nuestra estrategia para enfrentar eso. Y ahí estamos, ¿no? Estos son los retos grandes que nos esperan, inmediatos, no es ni para largo ni mediano plazo. Ahora, pero parece que esa actitud no solo es propia de El Salvador, también parece que Guatemala, Honduras, tampoco hemos escuchado reacciones de otro tipo, ¿no? Claro, O sea, ninguno de ellos ha escuchado que se estén preparando para esto. Yo creo que no le creen. Es que todo el mundo está incrédulo. Lo están viendo que está pasando, está dictando órdenes claro. y nadie está haciendo nada. Es el Titanic, ¿no? Se está hundiendo y no dejan de tocar la música. Sí. Entonces, y vos tal vez que para eso necesitas tener ya un plan de reacción, un plan B. Todo el mundo habla del plan A, pero nadie habla del plan B. Y tenés que tener en todo negocio, en todo proyecto que inicies un plan A y un plan B. Y tenés que estar trabajando sobre el plan B, porque no te sale el A, tenés que ocupar el B. Y aquí es donde la gente no se quiere reaccionar, no quiere reunirse, no quiere oír, ¿verdad? Tenemos tantos líderes comunitarios nosotros en Estados Unidos que te pueden estar dando, asesorando, que te pueden estar transmitiendo lo que está pasando. Antes me acuerdo que teníamos una red muy interesante dentro del Congreso, donde teníamos lobby a diario, iban sacerdotes de aquí, sí, obispos claro. de aquí, y hacían lobby allá, y hacían huelga con la gente, y estaban ahí, hacían huelgas de hambre y todo. Y había comunicación directa con los senadores o con los asistentes, incluso de los senadores y congresistas. Ahí ¿no? habían reuniones semanales, ¿verdad? Y estaban trabajando no solo El Salvador, estaba Guatemala, estaba Honduras y otros países de Centroamérica también apoyando, ¿verdad? Sí. La iglesia fue la que reaccionó y no nosotros. Mira, William, y si le llegaran a poner el impuesto a las remesas, ¿qué pasaría? Primero, te encarece el envío, ¿ya? Te encarece el envío de allá, de las remesas, y entonces lo lógico es buscar alternativas de envío. Y vamos a regresar como en los tiempos de antes. ¿Te acuerdas antes que enviaban por, ¿cómo se llama? Los remeseros que traían, encomenderos que traían dinero en una maleta y contaban con... Esa es una opción, pero van a aparecer muchos encomenderos o trasladando maletas de dinero y a saber si vamos a tener la capacidad del control de esta nueva movilidad de capital. Y de repente se mete esta movilidad nueva de capital, de remesa, con otras cosas como lavado de dinero, claro, narcotráfico. Entonces, un impuesto en la remesa te puede despertar otros movimientos financieros muy pocos controlables para nuestros países. Ahora, pero cualquiera de las medidas que se adopten, lo que sí puede ser inminente es entonces una disminución en el envío de remesas. Bueno, o sea, puede ocurrir ese escenario. Contablemente va a ser una disminución. Ya no va a haber manera de contabilizarla como lo han estado haciendo ahora. Claro. Pero viene la piratería, como decía César. Claro. Y ahí ya no va a haber control. Sí. Y ahí no solo se va a mover remesas, se va a mover otro tipo de dinero que no sabemos para qué es. Correcto. Y de dónde viene. Ya, entonces, y no reaccionamos ante eso, entonces esto va a ser toda una región de movimiento de capitales que no se van a controlar. Hay que ponerle atención. Bueno, y que no se habla de la otra parte que tiene que ver con el envío masivo que puede haber en un momento determinado de personas con antecedentes criminales, de verdad con antecedentes criminales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las pandillas. O sea, ¿cómo se les puede tratar en este país? ¿Cómo enfrentar ese fenómeno? Mira, pero en primer lugar, no puede deportar a alguien que esté en un juicio todavía, o en una condena. No puede, la ley no le permite mandarlo a media condena. Tiene que esperar a que cumplan los 9 años, los 10 años, los 12 años y después. Y después el otro tema es, ¿qué entendemos por esos delincuentes, por esos criminales? Porque hay tantas cosas que pueden ser. Sí, pero ya tenemos prácticamente el punto de partida, porque todos aquellos que tengan antecedentes criminales. Y antecedentes criminales es ya
felonías mayores, ¿verdad? No menores. Entonces ya mucha gente ya está en prisión. Incluso algunos que están regresando y están queriendo entrar por segunda o tercera vez, tienen antecedentes. Y ahora van a ser, dice él, todas las personas van a ser sometidas al nuevo proceso para examinar sus huellas. Y si la persona que está entrando tiene antecedentes, va a ser capturada, va a ser castigada y después va a ser deportada. O sea, también tienen que pensar las personas que tienen antecedentes y son capturados en el puerto de entrada. Ahora, de lo que no hemos hablado tampoco es de lo que puede venir también es una eliminación masiva de visas. Bueno, O sea, digo, porque el enfoque que le ha dado, el énfasis que ha puesto Donald Trump sobre el tema de la corrupción sí, es bastante fuerte, ¿no? Y ha hecho referencia a América Latina. claro, no, ya comenzó, la restricción de visas para algunos países ya comenzó. Bueno, ya les dijo que les va a quitar visas a los Siria, Irak. Sí, 6 países ¿verdad? que están en esa región, correcto. Entonces, y también acordémonos que él está diciendo que quiere que los empleadores contraten a mano de obra nacional. ¿Qué significa eso? Que puede haber una reducción en el número de visas para extranjeros, profesionales. Porque si está librando, si está muy nacionalista, primero Estados Unidos, segundo Estados Unidos, tercero Estados Unidos, puede cerrar la puerta. Claro. Incluso puede desaparecer incluso hasta la lotería de visas, ¿verdad? Y puede disminuir el cupo para las personas que tienen títulos universitarios o mano de obra calificada. Dijo en su campaña habló de un impuesto extra para estos trabajadores extranjeros que vayan para allá con la visa. O sea, no va a eliminar la visa, pero sí la empresa norteamericana que quiere contratar un trabajador externo le va a costar mucho, a tal punto que el empresario va a decir, no puedo pagar, entonces mejor voy a contratar uno local. Y ahí es donde dice, voy a proteger la mano de obra norteamericana, y así la va a cumplir. Con un tipo de mano de obra, me imagino, ¿no? Porque habrá una mano de obra que efectivamente los norteamericanos como tal tampoco quieren asumir hacer algunos trabajos. Y ahí van a ser por ejemplo, todo el tema agrícola tampoco lo va, eso no parece que lo vaya a sustituir. La limpieza, pero estamos hablando de a nivel profesional, me imagino. Claro, o sea, y acordémonos también que va a implementar un nuevo sistema de control para aquellos que entran con visa de turista y se quedan, ¿verdad? Donde él dice que va a tener un control ahora para poder rastrear a estas personas, encontrarlas y deportarlas. Hay mucha gente que no habla de esa gente que se queda con visa. Exacto. Y que es una gran cantidad, bastante fuerte. Entonces, también va a crear un programa para eso. Ahora, ya es difícil que una persona cuando se queda y quema su visa, como decimos en buen salvadoreño, es difícil que pueda regularizar su situación en Estados Unidos en estas circunstancias. Y hoy con lo que viene, entonces, puede ser mucho más lo que pasa es que así sobre todo si se criminaliza como tal, ¿no? Sí, así como está la ley, toda la persona que entra legalmente y se casa con un ciudadano americano puede ajustar dentro de Estados Unidos sin ningún problema, porque la ley se lo permite. ¿Qué tal si él regula la ley? Ahí va a ser el crujir de dientes para mucha gente. Pero volvamos entonces, no sé si habrá tiempo para poder prepararnos, pero hay que hacerlo, de todas maneras. O sea, sí, nosotros tenemos en El Salvador una ventaja para el tema migratorio. Tenemos, como pocos países, un viceministerio para los salvadoreños en el exterior. Tenemos una ley para protección a los salvadoreños en el exterior y su familia y un Consejo Nacional Migratorio. Creo que es muy oportuno revisar la institucionalidad existente y ver si estos instrumentos legales están cumpliendo el papel como fueron identificados y diseñados, o si no, tomar las medidas del caso. Si hay que reformar algo, hay que reformarlo. Sí, hay que reformarlo. Tenemos un Consejo Nacional Migratorio que creo que es el momento preciso que pueda tener un protagonismo directo para la identificación de estrategias, para si tenemos deportaciones masivas, tiene que haber una instancia que enfrente esta nueva realidad. Ahora, pero no más burocracia. Si no, me imagino que tiene que ser instrumentos operativos, ¿no? Claro, o sea que la burocracia no te ayuda a crecer. Acordate, te enreda mucho más. Tenemos líderes tan importantes dentro de Estados Unidos que podemos aprovecharlo en esta ocasión. Si nos reunimos y nos unimos, el gobierno solo no lo va a poder hacer. Necesita de los líderes comunitarios, de las organizaciones que ya tienen años trabajando en el tema con mucha más experiencia para poder presentar algo razonable, ¿verdad? Que se pueda realizar, porque muchas veces pensamos en un montón de cosas que nunca las vamos a poder practicar o no las vamos a poder ejecutar, pero si ya nos reunimos con varios pensantes, incluimos la iglesia, ¿verdad? Incluimos las universidades, o sea, otros sectores que puedan aportar con ideas, con estrategias, bienvenidos.
El Consejo Nacional de Migración que creamos, que venimos pidiendo de hace tiempo para que se formara, era con ese propósito, de reunir mesas de trabajo para poder presentar a nuestro gobierno o al gobierno de los Estados Unidos propuestas que se puedan realizar. Ahora, debe ser una de las difícil porque- modificaciones que se pueden proponer ahora, oportunas, es que aumente la participación en el Consejo Nacional de Migración de salvadoreños en el exterior, porque hasta hoy tiene solo 3 representantes de un consejo enorme que su opinión no pesa. Ahora, pero es bastante difícil porque todo esto pasa por el tema de presupuesto, de fondos, y tal parece que tenemos una tormenta media perfecta porque, o casi perfecta porque las finanzas del Estado tampoco son las mejores en estas circunstancias. O sea, Sí, bueno, demandamos fondos y presupuesto para eso, porque si no hay fondos para dinamizar la red consular, entonces no va a jugar un papel importante en defensa de nuestra población. Si no hay presupuesto para reactivar un Consejo Nacional Migratorio que asesore, que aconseje y que enfrente impactos negativos a nuestro país, como el tema de las remesas, como el tema de las deportaciones masivas, de su inserción laboral, empresarial y todo, y entonces hay que hacer un sacrificio de destinar presupuestos para eso. ahora bien, sí, entonces se pueden asumir posiciones en conjuntas en bloque los países de Centroamérica. Es posible, digo, porque se viene hablando tanto por ya casi décadas y lo que menos vemos son posiciones conjuntas, Reinaldo. Es que solo ninguno de los países va a poder hacer nada. Ya solos ya estamos fuera. No tenemos que negociar con ellos, solos. Solo podemos unirnos y como región ya poder presentar algo que le interese a los Estados Unidos. De lo contrario, como país solito, si queremos que solo nosotros vamos a poder negociar, difícil, difícil. Tienen que hacerlo a nivel regional. Y la articulación entonces local con todos los sectores sociales en el país. Lo correcto. O sea, Para mí tiene que incluir una mesa bastante grande donde varios sectores puedan participar. y estamos hablando de 2 escenarios. Uno es Regional. exterior, regional, y el otro totalmente Nacional. interno, Correcto. incluso en la preparación de cómo se reciben a los compatriotas que están Correcto. llegando deportados, ¿no? Mira, Ya. y hay un avance ya, porque bien dinámico, interesante cómo trabajaron el diseño del proyecto Alianza para la Prosperidad y lograron consolidarse haciendo un documentito, lo llevaron y les aprobaron, pero no les han dado, no han desembolsado. Así que hay que aprovechar esa dinámica que permitió trabajar conjuntamente en la región, también no solamente para hacer un proyecto, sino que para hacer una estrategia regional para enfrentar la nueva realidad. Sí, ese es un escenario. Pero tiene que haber un líder, ¿verdad? En la ¿Quién? región tiene que haber un líder. Algunos de los ¿Quién asume cancilleres. eso entonces? Los cancilleres están para eso, ¿verdad? Para poder ver por la política exterior, cómo la van a enfrentar, qué nuevos retos vienen, qué propuestas van a tener, ¿verdad? Ellos se conocen entre sí. Tú te reunís con todos los cancilleres de la región y uno de los 3 tiene que salir tomando la batuta de esto. O sea, tiene que haber líderes. Muchas veces fracasamos por falta de liderazgo, no tenemos. Ahora bien, entraríamos entonces en un proceso también de negociación no solo con Estados Unidos, sino con México. Correcto. O sea, Sí. vistas así las cosas, Correcto. y entonces México no se ve tanto como aliado de la región. Pues, Ya. Esa pues- es la gran incógnita. O- Ya, porque si y las primeras reacciones así muy tímidas era, vamos a trabajar con México para enfrentar a Estados Unidos. Cuidado si es un aliado nuestro o de repente se va a poner en contra de nuestros intereses, como sabemos que implementó el famoso proyecto de Frontera Sur, que financiado Claro. por los Estados Unidos militarizó toda la ruta del migrante, ¿ya? Para que no llegaran a su punto de frontera para pasar a Estados Por eso Unidos. finalmente levantó un muro, es decir, Ya, claro. no físico, pero sí. Entonces, y si eso va a continuar, ¿ya? Y si la violación de los derechos humanos para nuestra población migrante que caminan por suelo mexicano va a continuar, entonces ya, ahí hay mucho que hacer. Y tienen que entrar en eso los derechos humanos. Bueno, perfecto, se nos agotó el tiempo. Gracias, Reinaldo, por compartir con nosotros. Muy No, bien. gracias a ustedes por la invitación. Gracias, César. Muchas gracias, William. Aquí estamos para servir. Bueno, perfecto. También agradecemos a Salvador Sanabria del Movimiento Rescate que nos acompañó desde Los Ángeles. Importante la participación también de Salvador. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vamos a ver el próximo miércoles a las 8 de la noche. Mientras tanto, descansan el fin de semana. Buenas noches.